Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Estamos en las instalaciones del nuevo grupo sindical con su líder estatal, don Bulmaro Hernández Juárez, a quien le agradezco mucho que nos reciba aquí en sus oficinas. Don Bulmaro, buenos días. Muy buenos días, gracias por venir a nuestras oficinas. Aquí estamos ya varios años aquí trabajando. Don Bulmaro, pues el tema de esta semana es el salario mínimo. Cada año pasa lo mismo. En esta ocasión, esta semana está entrando en vigor un salario de 70 pesos y fracción. Bien, el salario mínimo general y profesional ya entró en vigor a partir del 1 de octubre del presente año. Y yo me pregunto que este salario mínimo realmente ¿a quién beneficia? Quizá beneficia aquella mínima parte que gana el salario mínimo, pero para los muy castigados. Prácticamente es una referencia al salario mínimo para multas que son acreedores aquellos que infringen la ley. Pero afecta mucho a los trabajadores que están un poco arriba del salario mínimo por lo siguiente: tienen un crédito de Infonavit. Los créditos están a salarios mínimos. Ellos no van a tener ningún incremento porque ganan arriba de 70 pesos con 10 centavos, que es el salario mínimo a partir del 1 de octubre. Pero sí les afecta en cuanto al pago de su crédito, es a salarios mínimos, y realmente sí les afecta. Yo creo que el Congreso de la Unión debe tomar algunas medidas, alguna ley, para que no se tasen estos créditos a salarios mínimos, porque en este caso salen muy perjudicados. Ahora, ¿en qué nos puede afectar? Que el comercio, cuando dice ya incrementaron, aumentan también sus productos, y esto realmente sí afecta a la clase trabajadora. Realmente la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 90, dice que el salario mínimo es el que debe ser suficiente para un jefe de familia en el orden material, social, cultural, educación, y que es obligatorio. Y yo me pregunto, ¿es suficiente los 70 pesos con 10 centavos? No. En los últimos años se ha perdido el 76% del poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Y por qué se pierde ese poder adquisitivo? Yo puedo creer quizá que es la CONASAME. ¿Qué es CONASAME? Es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde está representado por su presidente, un señor, por cierto, ya de edad avanzada, Basilio González. La comisión es tripartita, es gobierno federal, sector privado y sector obrero. Don Bulmaro, perdóneme que lo interrumpa, pero hace años muchos, incluidos usted, han dicho ya esa CONASAM no sirve para nada, debería desaparecer, porque cada año que se fija el salario mínimo, los trabajadores, más que festejar, hacen corajes. Bueno, hablamos en el desierto porque nosotros como sector obrero, y yo en lo personal muchas veces he dicho que desaparezca esa Comisión Nacional de Salarios Mínimos, porque es la que nos frena en el desarrollo de los salarios de los trabajadores. Por eso digo yo, la comisión es tripartita: el sector obrero, sector gobierno y sector empresarial. El sector obrero tiene que firmar el convenio de los salarios mínimos, y después de que se fijan el salario mínimo, se rascan las vestiduras que no están de acuerdo, porque se fijó prácticamente lo que determina la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que esta es fijada de acuerdo a la inflación del año. Es decir, normalmente la comisión se reúne en diciembre para ver cuál es la inflación nacional, y en este caso aproximadamente no rebasa el 4%. Este 4% lo incrementan a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, pero están tasando sobre la inflación del año que termina para que el porcentaje se aplique en el año siguiente. Y algo muy importante, nuestros salarios se fijan del 1 de enero al 31 de diciembre. Cuando la canasta básica es en diciembre, es un precio, y cuando termina el año es otro precio. Es decir, no se respeta los precios. Ahora, la Comisión Nacional es la que determina el incremento de acuerdo a la inflación, pero ciertas dependencias de gobierno
autorizan incrementos en otros, en el costo de la vida, y no consultan a la Comisión Nacional porque unilateralmente incrementa los precios, y eso va en contra de nuestra economía. Pero a ver ahora, ¿para qué sirve un salario mínimo? 70 pesos con 10 centavos, tal vez me equivoque algunos centavos, pero 70 pesos con 10 centavos, ¿para qué alcanza? Es la referencia para multas. Y yo digo, si 70 pesos con 10 centavos es inconstitucional, porque la Ley Federal de Trabajo habla que el salario mínimo debe ser suficiente para el mantenimiento de una familia. Pero si hay familias que sí cobran, si hay trabajadores, la gran mayoría afortunadamente no estamos sometidos a eso, pero sí hay trabajadores que están ganando un salario mínimo. Pero es mínima parte. Yo veía en los medios que es un promedio de cerca de 1 millón de gentes a nivel nacional que ganan el salario mínimo. A eso sí les beneficia, pero ¿cuánto es? Menos de 2 pesos al día, uno creo que es 1 peso 83 centavos aproximadamente. No ayuda de mucho, es muy poco, pero sí afecta porque es una referencia, insisto, de que incrementan el salario, incrementan el jitomate, los chiles, las cebollas, etcétera, el aceite, incrementa. Entonces, yo creo que no hay una honestidad también de parte de no todos los comerciantes, de varios comerciantes. Y yo me pregunto, ¿a dónde está la SECOFE que tenga una vigilancia en que se respeten los precios? No la hay. O si la hay, pues no sé qué pasa entonces. Nos estamos engañando solos en este país y realmente eso provoca que los problemas, incluso pues su origen en muchos casos, no digo que sea la generalidad, pero muchas veces es esta inequidad, esta situación de que mucha gente no tiene lo necesario garantizado. Mira, el país todavía tiene buenos recursos, afortunadamente, el petróleo, el oro negro, pero no hay equidad en la economía. Si nosotros vemos cuánto ganan los que están en el gobierno federal, el gobierno estatal, los municipios, los partidos políticos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ganan miles y miles de casos. Caso concreto, por ejemplo, el presidente de la CONASAME, Basilio González, que es el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tengo una información que él gana realmente, ahorita digo que tengo la información, gana un promedio de 2.798.600 pesos diarios. Esta información es del 2014. El señor gana un aproximado de 115 salarios mínimos y lo comparamos con un obrero que gana un salario y el señor gana 115 salarios mínimos, es totalmente fuera de una realidad. Y así como él, los ministros de la Suprema Corte que ganan 400 o 500 mil pesos mensuales, que ganan más que el señor presidente, los diputados, los senadores, etcétera. Realmente está mal repartida la economía, es decir, el dinero de nuestro país está mal distribuido. Yo veí en esta semana donde la diputada federal por nuestro estado, Lucía Mesa, hizo un proyecto de ley de becas salario, pero a nivel nacional, ya que el estado de Morelos, por nuestro gobernador del estado, que es plan piloto en Morelos, de que a los jóvenes que estudian pues tengan un apoyo económico para que puedan solventar más sus gastos, y hoy la diputada por nuestro estado está planteando esta reforma, un proyecto de ley que este apoyo sea a todo el país, no solamente el estado de Morelos. Y mi pregunta es, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Yo haría una exhortación que los grandes funcionarios que tienen dinero de más en sus salarios, pues que le reduzcan para que ese dinero sea distribuido en este caso a los estudiantes, que mucho son necesarios y que es el futuro de nuestro México. Bueno, pues esa es la realidad. Cada año se hacen los mismos corajes con ese salario mínimo que afortunadamente, insisto, pues ya en las negociaciones las empresas, los sindicatos tratan de que no sea tan castigado el salario del trabajador, don Bulmaro, y yo le voy a pedir en este tema un mensaje final. Mira, quiero agregar un poquito. Por eso en México siempre tiene el sueño americano,
¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos tienen otro sistema de pago. Allá se pagan por horas. Mínimo se pagan $10 por hora. Yo hice un ensayo. Si en México por 8 horas se pagan 70 pesos con 10 centavos, si lo divido en 8 horas, la hora me sale a 8 pesos con 76 centavos. En Estados Unidos son $80 diarios, a 10 pesos, la jornada de 8 horas, ellos ganan 1,200 diarios, y aquí en México 70 pesos con 10 centavos. Es la otra cara de la moneda. Y haciendo un ejemplo, la gasolina, por ejemplo, que aquí puede valer 13.57 centavos, en Estados Unidos 9.34. Un comparativo, aquí en México para comprar un litro de gasolina debo de trabajar hora y media, y en Estados Unidos para comprar ese mismo litro de gasolina debo de trabajar 4 minutos. Es decir, es totalmente fuera de realidad. Un salario diario en Estados Unidos 1,200 y en México son 70 pesos con 10 centavos. Es fuera de una realidad. Pues por eso insisto que se tiene que trabajar mucho en la relación empresas-sindicatos. Es ahí donde ustedes influyen. En Morelos, en las empresas, la mayoría no paga el salario mínimo. Afortunadamente, donde tenemos un contrato colectivo, por eso son los sindicatos, para procurar que un trabajador tenga el salario más o menos prudente, claro, sin ahorcar a la empresa, que haya conciencia en el sector privado, que la hemos tenido por nuestra parte, y que nuestros compañeros no ganan el salario mínimo, ganan mucho más del salario mínimo. Don Bulmaro, para finalizar esta entrevista aquí en las instalaciones del nuevo grupo sindical, yo le quiero preguntar su opinión. Se cumplieron 3 años de la llegada de Graco Ramírez al gobierno del Estado. Este pasado viernes se hizo un mensaje con ese motivo. Ustedes, como organización sindical del sector productivo, ¿qué opinión les merece? Mira, realmente el tercer año de gobierno del gobernador del Estado, no todo es negativo. Lo que ocurre que son los problemas de críticas de políticos, y que siempre vemos lo más negativo, lo positivo como que no lo vemos. Yo creo que ha hecho cosas buenas, sin embargo yo respeto las críticas de adversarios, pero yo creo que el gobierno que está en este periodo, pues no es todo malo, hay mucho más bueno que malo. Gracias a don Bulmaro Hernández Juárez, presidente del nuevo grupo sindical. Y ahora sí, ya para concluir, un mensaje a la gente que nos hizo el favor de vernos esta noche. Gracias a aquel televidente que ve este programa, que realmente es un programa muy visto por la ciudadanía. Muchas felicidades a ustedes por este programa. Gracias, don Bulmaro. Mensajes, volvemos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos.